Lo último que habíamos definido era esta operación, que era el producto vectorial. Y si no me equivoco, ahí nos quedamos. Dijimos, cuando tú tengas dos vectores del espacio, no con vectores de R2, sino con vectores de 3 componentes, vamos a definir una operación que se llama el producto vectorial. ¿Por qué producto vectorial? No porque intervengan vectores solamente, sino porque el resultado es un vector. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define? De una manera un poco extraña. E hicimos un ejemplo, vamos a recordarlo. Aquí teníamos un ejemplo. Hay el producto vectorial de los vectores V y W. ¿Ya? Y luego venía un problema que decía, resuelve ese sistema. Voy a anotar los vectores. Primero esta parte. ¿De acuerdo? ¿Cuántos han venido hoy? 37. Esto es una desgracia, chicos, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Tengo 48 alumnos, pero solo 37, 32 vienen a clase. Veamos. Entonces, ojalá que ustedes hayan estado en la clase donde explicamos esto. Si no, les va a parecer nuevo, pero si estuvieron, van a recordar nada más. ¿Cómo se hace el producto? V por W. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? Generar un vector de 3 coordenadas. 3. Para la primera entrada no vas a considerar la primera columna, no. Esta no. Multiplicas más. 1 por 1 menos 0 por 0. 1. ¿De acuerdo? Para la segunda entrada no consideras la segunda columna, no la consideras. Para esta no. 1 por 1 menos 0 por 1. 1. Pero hemos dicho que en la segunda posición, a lo que te salga, le cambias de signo. Para la tercera entrada, no consideras a la tercera columna. Esta no. 1 por 0 menos 1 por 1. ¿Está bien? Ese es el producto cruz. ¿Qué propiedad tenía? Una propiedad bien interesante. ¿Qué pasaba si tú analizas este vector con este? ¿Cómo son? El vector V con el vector producto cruz. V por W. ¿Cómo son? ¿Todo bien? ¿Cómo son? Perpendiculares. Muy bien. ¿Cómo sabes? Tú sabes que dos vectores son perpendiculares si cuando haces el producto punto te da 0. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplicas este vector con este resultado? ¿Qué pasa cuando haces V punto? V es 1 menos 0. Y el otro es 1 menos 1 menos 1. El producto punto te da un número. Entonces dices 1 por 1 más 1 por menos 1 más 0 por menos 1. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares. ¿De acuerdo? Análogamente con el otro. El W también es perpendicular con este producto cruz. Entonces, tenemos una propiedad interesante. En general,
si tú tienes un vector y lo multiplicas con esto, con este otro vector, si este vector aparece en los dos lados, este es perpendicular a todo esto. Esa es una propiedad. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Muy bien. Entonces sigamos. Ahí teníamos un ejemplo. Y también teníamos esta famosa regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha te dice que tú ya sabes que cuando tengas dos vectores y hagas el producto cruz, vas a generar un vector que es perpendicular a los dos. Y una forma de representarlo es, por ejemplo, si tú tienes el vector v y w en un plano, el vector tiene que ser perpendicular a los dos. O sea, tiene que salir de ese plano. Así como a donde apunta el dedo gordo del pulgar, así. V y W, el resultado apunta perpendicular a los dos. ¿Está bien? Esa es la regla de la mano derecha. Ya está. El producto vectorial es perpendicular a los dos vectores que lo generaron, pero no es conmutativo. Sí importa en qué orden multiplicas. ¿Se acuerdan? V por W no es igual a W por V, sino a menos W por V. ¿Ya? Listo. Y bueno, aquí venía un montón de propiedades. La propiedad que nos importaba, perdón, no sé qué hice. Fui al inicio. Acá hay una propiedad que nos importa, que la voy a comentar. Tiene varias propiedades que ustedes pueden analizar. Es esta, el corolario. No se preocupen por las pruebas, ¿ya? Estas pruebas no se las vamos a pedir así como están acá. Así como de este tipo no. Dice que el tamaño del vector v por u, o sea, si tú tienes dos vectores y haces el producto cruz, el tamaño de ese vector es el tamaño del primero, el tamaño del segundo, por el seno del ángulo que forma. Debería decir, sí, donde el ángulo está entre C y pi. ¿Ya? Esta propiedad de ese corolario es importantísima. ¿Por qué es importante ese corolario? Ese corolario es importante porque nos va a permitir calcular el área de un triángulo. Bueno, en realidad el área de un paralelogramo. ¿Ya? Quiero explicarles lo siguiente. Si tú tienes dos vectores, para todos nosotros queda claro que el producto cruz, producto vectorial, es un vector que es perpendicular a los dos. Es decir, V sale de acá. Es un vector que sale, que es perpendicular a los dos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces, U por B sería un vector que no está en ese plano. El vector U y V yo los puedo ver como que están contenidos en la pizarra. Pero el vector producto cruz sale de la pizarra. Pero lo que interesa con la propiedad es lo siguiente, te están diciendo eso. El tamaño de ese vector, de un volumen, su tamaño, su módulo, dice es igual al producto del módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forma, con el ángulo entre 0 y pi. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el módulo tiene que ser no negativo, ¿no? Entonces, por eso es que me tendría que dar un ángulo cuyo seno sea positivo, entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Ya.
cuadrantes el seno es positivo. Bueno, ¿por qué digo que es importante? Porque piensen ahora, ya no hay el producto cruz como un vector que sale, solamente concéntrense en esta fórmula. Esto igual a eso. Entonces, si tú tienes un vector V, si tú tienes un vector V, y este es el ángulo θ, ¿qué representa esta parte? En el gráfico, ¿qué representa ese producto? El tamaño de V por el seno de θ. ¿Qué representa en el dibujo? ¿Qué representa? Eso. ¿Qué representa? Es. El área completa, el área al final es todo, sí, pero solo este pedacito que es. Este tamaño por el seno. ¿No se dan cuenta que es esta como altura? ¿Se dan cuenta? Esa altura sería el módulo de V por el seno de θ. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a hacerle caso a Cristian. ¿Qué representaría este producto con todo? Y a esta altura tú le multiplicas el tamaño de esta base. ¿Qué figura geométrica tiene como fórmula base por altura para calcular el área? ¿Qué figura geométrica es? Base, esta sería la base. El módulo de U, la base. Y esta sería la altura. ¿De qué figura estamos hablando? Base por altura. Paralelogramo. Rectángulo en un caso más particular, pero en general es un paralelogramo. Entonces, con esta expresión, tú tienes el área de este paralelogramo. Este producto es el área de este paralelogramo. Entonces, lo que me está diciendo es que si yo tengo dos vectores, y hago su producto cruz, y tomo su tamaño, el resultado es el área del paralelogramo que hubieran generado los dos. Porque este vector está acá y este vector está arriba, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es algo bien importante. Acuérdense que hay cosas básicas que ustedes tienen que recordar. Si dos vectores son paralelos, es porque uno es K veces el otro. Si dos vectores son perpendiculares, es porque el producto punto da 0. ¿Cómo generas un vector perpendicular a otros dos? A través del producto cruz. Son ideas claves, ¿sí? Y ahora una idea importante es que si tú quieres calcular el área de un paralelogramo, lo que tienes que hacer es calcular el producto vectorial de dos vectores, cada uno asociado a un lado del paralelogramo, hace su producto cruz y toma su módulo. Con eso ya tienes el área de ese paralelogramo. Y por lo tanto, como ustedes son muy rápidos, me podrían decir qué pasaría con el área de un triángulo. ¿Cómo le harías el área de un triángulo? ¿Cómo haces para hallar el área de este triángulo? ¿Qué harías para hallar el área del triángulo? Exactamente, dices, bueno, este triángulo yo lo podría ver como que es esta mitad, ¿cierto? Entonces yo calcularía el área del triángulo como la mitad de este módulo. Esta va a ser el área del triángulo. Y esta va a ser el área del triángulo. Entonces, miren cómo los vectores nos están ayudando a hacer un poquito de geometría. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro?
Todo eso lo teníamos la semana previa al examen. Bueno. El producto cruz sobre 2, todo eso está bien. Entonces, creo que en esa clase 13, la clase 13 que la hicimos esta semana, voy a chequear, 13. Teníamos un ejemplo de cálculo para mostrárselos. Ajá, sí, acá está. Voy a abrir la clase 13 ya, un ratito. Clase 13. Por aquí, por aquí. Es lo que estaba haciendo, ¿no? Tengo tantos papeles ahorita que ya no sé cuál he abierto, pero ya, tienen razón. Es que clase 13. Ya está. Esto es lo que les estaba mostrando. ¿Sí? Entonces dice, el área del paralelogramo, ¿cómo lo calculas? Como V por W. Es decir, tú tienes dos vectores, haces el producto cruz, tomas su módulo y ya tienes el área. ¿Ya? Un ejemplo, para que sepan cómo usarlo. Calcula el área del paralelogramo ABAD. El paralelogramo es ABCD y te dan dos vectores. Entonces, dense cuenta que lo que te están dando son esos vectores que hemos dibujado hace un rato. ABCD. ¿Me dan a ver? Debe ser 2, 1. ¿Bien? Listo. Entonces, en este caso, nos están dando como dato ya los vectores. Te dan de un paralelogramo ABCD, pero te dan los dos vectores, te dan este y te dan este. Ya te lo dieron. Entonces, lo que tú sabes es que el área del paralelogramo en general es base por altura, pero ya hemos demostrado que es equivalente a tener el producto cruz de estos dos y tomar su tamaño. Eso es. Y listo. Entonces lo que tienes que saber hacer son las operaciones que están ahí indicadas. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver. 1, 1, 1. A ver. 2, 1, 4. Ya. A ver, por ahí. Un vector. 3 entradas. Primera coordenada, ¿cuál sería? Esta nos sirve. 1 por 4 menos 1 por 1. 5. Segunda coordenada, no te sirve la segunda columna. 1 por 4 menos 1 por 2. Segunda le cambiamos de signo, ¿se acuerdan? ¿Sí? 4 menos 1 por 2. Tercera coordenada. 1 por 1 menos 1 por 2. Menos 1. ¿Todo bien? ¿Cuál es el tamaño de ese vector? ¿Cuál es su módulo? El módulo. 5 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 1.
25 y 36, 51, raíz de 52, ¿no? De 62, perdón. Ese es el área del paralelogramo. Fácil, ¿no? ¿Y cuál hubiera sido el área del triángulo? ¿Cuál sería el área del triángulo ABD? El área del triángulo. La mitad. ¿Por qué la mitad? Pues sería la mitad de la raíz de 60. ¿Todo claro? ¿Qué hubiera pasado si no te daban los vectores, sino que te daban las coordenadas? Es decir, si en lugar de darte esto, te hubieran dicho, el punto A te lo doy, el punto B te lo doy, el punto D te lo doy. Si te doy los vértices, obviamente, tú puedes hallar los vectores, ¿no? ¿Está bien? El ángulo ya no lo estoy usando porque el ángulo del seno de teta, ese nos ha servido para demostrar. Es decir, tú sabes calcular el módulo cuando tienes las tres coordenadas. Las tres coordenadas ya las tienes. Tú calculas un módulo de frente. Calculas, me pregunta su compañero, Valeria me pregunta ¿por qué no considero el seno de teta? Es que ya está metido en la fórmula. En la fórmula, lo que hemos probado, el seno de teta lo hemos usado para justificar que el módulo de un vector por el seno de teta te daba la altura. Ahí nomás, para eso nomás lo usamos. ¿Sí? Y que el otro vector, el módulo, te daba la base. Base por altura, ese es el área del paralelogramo. Para eso usamos el seno de teta, para demostrar la fórmula. Pero ahora ya no necesitas calcular el seno de teta. Solo necesitas hacer el producto cruz, ¿sí? Esto primero, y el módulo segundo. Y ya está, listo. Así de simple. ¿Está bien, Valeria? ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. Entonces, esta era la aplicación que teníamos para el área, ¿ya? Y ahora sí, vamos a irnos, voy a cerrar esta clase, la clase 13, y nos vamos a ir a la clase 14, que creo que la están viendo, ¿no? Clase 14. Entonces, los vectores son unas herramientas excelentes porque te permiten hacer muchas cosas de manera más simple, ¿ya? Otra cosa que nos permite hacer los vectores es calcular volúmenes. Volúmenes de paralelepípedos, no necesariamente rectos, pueden los paralelepípedos estar inclinados, ¿no? Acuérdense que es un paralelepípedo, tienen en su cabeza la gráfica de un paralelepípedo. Sus caras son paralelogramos, por eso se llama paralelepípedo. Acá tengo un dibujito. Este es un paralelepípedo. Con los vectores, nosotros podemos hacer uso de una fórmula para calcular el volumen de este paralelepípedo. El paralelepípedo más simple es el que ustedes conocen, que es como una caja rectangular, ¿no? El paralelepípedo recto. Pero en general, en un paralelepípedo, tienes este prisma, creo que se llama de manera general, donde las caras son paralelogramos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a encontrar una fórmula para hallar el volumen de ese paralelepípedo. El volumen, el área de una cara ya lo tengo. Si yo quiero saber cuál es el área de la base, hago lo que he hecho ahorita. El vector V por el vector W. V por W, cruz, módulo, ya está. Ese es el área de la base. Pero ahora yo quisiera calcular el volumen de la caja, no el área de una región plana, sino el volumen de un objeto sólido. Entonces necesito salir del plano. Necesito salir de acá para calcular la altura, ¿no? Porque el volumen de un paralelepípedo es área de la base por la altura. Entonces, otra vez, lo que vamos a hacer es demostrar cómo calcular el volumen. Y por eso voy a hablar del ángulo. Pero ahora el ángulo va a ser
ya no el de la base me importa mucho, sino más bien me interesa, como quiero hablar de la altura la va a formar dos vectores. ¿Qué vectores? El vector U, que sería la tercera arista, con la altura, ¿no? Pero la altura no la tengo, pero lo que tienes es un vector paralelo a la altura. ¿Qué vector es paralelo a una perpendicular a la base? Un vector paralelo a H, un vector paralelo tiene que ser un vector que sea perpendicular a la base, ¿no? Y acuérdense que tú sabes cómo generar un vector perpendicular. V por W. Ese es un vector perpendicular en producto cruz. Bueno, acá la flecha está mal ya. No es la flecha de todo, es la flecha sobre cada uno, ¿sí? Bueno, si haces el producto cruz de este vector por este, generas, ¿se acuerdan? El vector perpendicular, ¿no? Entonces la altura es un vector paralelo a ese, bueno, si veo la altura como vector, sería paralelo al vector producto vectorial. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el volumen de un paralelepípedo, la geometría espacial me dice que es área de la base por la altura. Pero la altura, el área de la base es el módulo del producto cruz. Y la altura va a estar dada por, necesito el módulo de U por el seno de, en este caso sería el coseno de teta. ¿No? Yo quiero describir, miren, esta altura también está acá. ¿Cómo describes este cateto? Este cateto, si tienes el ángulo teta y el U. Sería módulo de U, el opuesto es con seno, ¿no? Pero el adyacente es con coseno. Entonces, este cachito de aquí sería módulo de U por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen sería área de la base por la altura. Pero el área de la base es el módulo del producto cruz. Y la altura es el módulo de U por el coseno de teta. ¿Entiende? Ahora lo hacemos en la mesa. ¿Está bien? Entonces, un paralelepípedo, volumen, área de la base por la altura. El paralelepípedo puede no ser recto, pero si no es recto, cuando no es recto, igual necesitas el área de la base y aquí necesitas trazar, digamos, la altura. ¿Bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que el área de la base ya está. ¿No? Y la altura, entonces, los vectores de la base eran así, V y W. Entonces aquí es V, W. Y este tercero se llama U. Entonces lo que hemos dicho es que la altura tiene que ver con el módulo por el coseno. ¿Está bien? Ya. Lo que pasa es que nosotros vamos a definir una operación que se va a llamar producto mixto. Producto mixto. Entonces, vamos a definir el producto mixto.
Y ese producto mixto va a combinar dos productos, el cruz y el punto. Entonces vamos a definir el producto mixto U punto V por V2. Tres vectores en el producto mixto. Primero, dos de ellos significan producto vectorial y luego producto interno. Y esa operación la vamos a denotar, la vamos a escribir de manera abreviada, más breve, como la tienen en las diapositivas, como U, ¿sí? Coma, V, coma V. Pero eso es solamente una notación, ¿eh? Es solamente una forma breve de escribirlo. ¿Está bien? Pero lo que quiero que ustedes recuerden es que había una propiedad del producto punto. ¿Se acuerdan que había una propiedad del producto punto que te decía cómo calcular el producto punto con el coseno? ¿Cómo era la propiedad del producto punto con el coseno? Cuando tenías así. A punto B. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, si no han estudiado seguro que no se acordarán, pero hemos dicho una fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores. Producto punto entre producto de módulos. Ya. Lo que ustedes tienen acá es el producto punto. Punto. De dos vectores. ¿Sí? Pero ese producto punto de dos vectores, o acá arriba, lo que quiero que se den cuenta es que esto es igual a lo que tengo arriba. No sé si se nota. Porque cuando tú tienes el producto punto de dos vectores, es el coseno por un producto de módulos. Coseno por producto de módulos. Y es lo que tienes acá. Coseno y un producto de módulos. Entonces, eso que hemos hecho arriba es el producto mixto. U sería como el vector A. Y este sería como el vector B. Entonces, A punto B sería módulo de A por el módulo de B por el coseno. Módulo de uno por el módulo de otro por el coseno que forma. Ese θ es el ángulo entre esos dos. ¿Se han perdido? ¿O siguen ahí? Lo que quiero que quede claro, finalmente, es que cuando te hablan del producto mixto, en el fondo, te están dando una fórmula para calcular el volumen de un paralelepípedo cualquiera. Si ese resultado te sale negativo, como tú sabes que el volumen tiene que ser positivo, le cambias el signo nomás. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo volver a explicar? Sí, puedo volver a explicar. Voy a ir pasándoles, creo que las diapositivas. No está muy claro. Mejor mi pizarra creo que es mejor. Vamos a ver. Sería algo así. Geometría básica te dice que el volumen de un paralelepípedo es área de la base por la altura. Y yo quiero encontrar una manera de usar vectores para calcular el volumen de un paralelepípedo. Si tu paralelepípedo es recto, si es un ladrillo, como dicen, si es una cajita, es fácil, ¿no? A por B por C, ya está. Pero si está inclinado, entonces necesitas el área de la base, pero la altura también. Y la altura no te la da la tercera arista, no te la da eso. Esa no es la altura, ¿cierto? La altura es una cantidad menor. Resulta de trazar una perpendicular.
una perpendicular acá a la base. Esa es la altura, ¿no? Como que de aquí a acá, esa es la altura. O como que de aquí arriba, esa es la altura. ¿De acuerdo? Necesitas la altura. Cuando hablo de la altura, entonces me estoy dando cuenta que de alguna manera tiene que ver con el producto cruz, porque el producto cruz me daba un vector perpendicular a 2. Entonces, por eso estamos diciendo, vamos a calcular el volumen de un paralelepípedo usando los vectores de la base, estos dos, estos. Si yo hago este producto de estos dos y tomo módulo, tienes el área de la base, ya está. Por otro lado, tú quieres saber cuánto vale la altura y necesitarías la tercera arista, esta, que se llama U, y el ángulo que forma con la altura. Si tú tienes este vector, haces módulo de U por coseno de teta, módulo de U por coseno de teta, bueno, en valor absoluto, ¿no? Coseno de teta, y eso te da la altura. ¿Sí? Es el cateto adyacente. Cateto entre hipotenusa, coseno. ¿No? Entonces, esto sería la parte de la altura. Pero, por otro lado, me han dicho que tú tienes una forma de multiplicar a través de un producto que se llama el producto mixto. Tienes un vector, tienes otro y tienes otro más. Dos de ellos los haces producto cruz y el tercero se queda para el final para hacer un producto punto. Lo que estamos encontrando es que si yo hago toda esa operación, producto mixto, y le tomo valor absoluto, lo que encuentro es exactamente el volumen del paralelepípedo. ¿Por qué? Acá quedó claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si me defines esto así, el producto mixto, como un punto W por V, o V por W, entonces hay una propiedad del producto punto, que te dice que este producto punto es igual ¿a qué? ¿A qué es igual el producto punto? Si tú pasas esto a multiplicar. El producto punto es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Y eso es lo que tienes. Tienes el módulo de uno, el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forma. El ángulo lo estaba formando U con la altura, pero acuérdense que la altura también es paralela al V por W. Estos dos son paralelos. ¿Está bien? ¿Más o menos? Entonces lo que tenemos es una fórmula más para calcular volúmenes de paralelepípedos. El valor absoluto, aquí hay un valor absoluto por si no se nota, de un producto mixto, es el paralelepípedo. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para que podamos aterrizar. Haya el volumen del paralelepípedo determinado por esos tres vectores. Haya el volumen del paralelepípedo determinado por esos tres. Entonces, te doy tres vectores del plano, del espacio, perdón. Tres vectores. Haya su volumen. U uno de
Si tienen preguntas, pregunten, chicos, por favor, ¿ya? No se queden con dudas. Lo peor que puede pasar es eso, ¿ya? Que se queden con dudas, que no sepan de dónde salen las cosas. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tú tienes 3 vectores en el espacio, ¿ya? Imagínate, te han dado 3. Ya sabemos cómo dibujar los vectores, ¿no? Si tú estuvieras en R3, podría, si quiero, me paro en el origen y comienzo a ubicar. Avanzo en 1, avanzo 3 y bajo 2. 1, 3, menos 2. Entonces, ese sería el vector. Ese es 1. De manera análoga, tú puedes hacer lo otro. ¿Dónde está 1? Avanzas 2, te mueves 1 y subes 4. Empezaste y terminaste. Ese sería 1. B2. Retrocedes 3 en X, te mueves 1 en Y y subes 6. Entonces este sería el otro. Tienes U, V y B2. Entonces, con esos 3 vectores, tú puedes construir un paralelepípedo. ¿De acuerdo? Un paralelepípedo. Los estoy dibujando solamente para repasar, pero no es necesario para el problema. Para el problema tú podrías decir cualquier cosa. Podrías poner así. Allá. Por aquí tengo uno, por aquí tengo otro, por aquí tengo otro. 3 vectores. Formo una base, paralelo, 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 ¿no? Paralelo, y paso paralelos, 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 paralelos. Y comienzo a construir mi paralelepípedo. Tengo mi paralelepípedo. ¿De acuerdo? Con los 3 vectores. Y son, aquí están. Uno, otro y los otros. Con 2 construyes, digamos, lo que sería la base. Cualquiera puede ser la base, por supuesto, ¿no? Pero por elegir alguna. Por ejemplo, este vector es su, este es su, y este es el otro. Este. Volumen del paralelepípedo. Volumen. Volumen. De la página. Volumen. Área de la base por la altura, pero usando vectores tú ya tienes cómo hacerlo. ¿Sí? Usando vectores dice que tomes 2 de ellos y calcules el producto vectorial. Por ejemplo, estos 2. Y al resultado lo multipliques con el producto punto con el que no estás usando. Y al resultado, no te olvides de tomarle valor absoluto. Valor absoluto. Este producto que hemos hecho aquí dentro, esto, se denota así, V1, así se denota, se representa, se llama producto mixto. ¿Está bien? Por eso la fórmula nos decía que si tú quieres calcular el volumen de un paralelepípedo, hace el producto mixto de los 3 vectores y toma valor absoluto. ¿Sí? Hagámoslo. Entonces, ¿cuál sería el volumen de ese paralelepípedo? Sería así. Tienes que hacer U por V. Vamos a hacer de estos 2, hagamos el producto mixto. No, U por W hemos dicho, no, U por W. Hagamos. U por W. ¿Cómo sería? U por W. Crudo. Un vector.
U y W, este no me importa, ¿no? Entonces sería 3 por 6 menos 2 por 1. 18 menos 2, 20. ¿Okay? Segunda coordenada. 1 por 6, 6 menos 6. 6 menos 6. 0, ¿no? 0. Me cambio el sitio. ¿Está bien? Tercera coordenada. Esta no me importa. 1 por 1 menos 3 por 3. O sea, 10. ¿Están de acuerdo o me he equivocado? Creo que está bien. ¿18 menos 2? 0. ¿De acuerdo? Ese es U por W. 20, 0, 10. Ya, bien. Bueno, el menos era solo para acordarnos, pero es 0. Y ahora, para terminar con el producto mixto, necesito hacer el producto punto. O sea, esta parte ya la tenemos. Ahora punto. Ahora hacemos V, punto, W. V, este es 2, 1, 4, punto, 20, 0, 10. En el producto punto se devuelve un número. 2 por 20 más 1 por 0 más 4 por 10. ¿Sí? 2 por 20, 40. 80, ¿no? En total, 80. Valor absoluto, 80. Valor absoluto, 80. Este es el volumen. 80. Si ustedes ven la solución que está en la diapositiva, y puedes aplicar SAPs para hacer el producto cruz, no hay problema. En la diapositiva, ¿sí? En la diapositiva, no han hecho como nosotros U por W. Han tomado otros como si fueran la base. U por V. Y después han multiplicado por W. Los procesos les salen diferentes, ¿no? U por V sale otra cosa. Pero cuando llegas al final, miren cuánto sale. Menos 80 es el producto mixto. Pero si le tomas valor absoluto, el volumen es 80. ¿Se dan cuenta? En el camino, el resultado es diferente, pero la respuesta final sobre el volumen es la misma. Entonces tú has podido elegir cualquier combinación de esos tres. ¿Sí? Porque al final, si se dan cuenta, yo he dicho que esta es la base. Pero tú puedes haber pensado, ¿y por qué tomas la base como esa cara? Yo quiero que la base sea esta quiero que sea la base. Puede ser. O sea, lo que estamos encontrando, y eso es algo bien interesante, es que cuando haces el producto mixto, ¿sí? En algún orden te van a salir los mismos resultados. Lo único que podría hacer es diferir en signo. ¿Está bien? En el otro ejemplo han hecho así. Ellos han hecho el problema, creo que han hecho un por B y luego un doble doble. Esto ha cambiado. Pero en valor absoluto no sale lo mismo. Sale menos 80, pero en valor absoluto ya sale. ¿De acuerdo? Si aplicas SABOS en la parte desarrollada, no te bajan puntos. Es que lo que pasa con la regla de Sarros es que es solo como una forma de recordar cómo hacer el producto cruz. Lo puedes hacer en tu borrador mejor.
César, ¿lo haces en tu borrador? ¿Sí? Al final, como tú ves, Sarros lo usas para el cruz, ¿no es cierto? Entonces, si usas eso para el cruz, yo aquí no estoy haciendo nada para después del resultado del cruz, ¿no? Simplemente digo, producto cruz, ah, ya, ese no sirve 3 por 6 menos, y está, y voy poniendo el resultado. Hazlo en tu borrador y lo pones ahí el resultado. ¿De acuerdo? Sin considerar el signo, efectivamente, muy bien, Juan Diego pregunta, si el producto mixto, el hacer la cruz y luego el punto, da igual en qué orden hagas las cosas, lo único en lo que podría cambiar sería en el signo. ¿De acuerdo? Efectivamente. O sea, no es conmutativo, porque para que sea conmutativo quiere decir que no importa cuál haces primero, cuál haces después, pero es casi conmutativo. En valor absoluto te saldría lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ya está. Y entonces, así como hace un ratito aprovechamos y dijimos, ya que tengo el área del paralelogramo, voy a hablar del área del triángulo. Ahora, ya que tenemos el área del paralelepípedo, vamos a hablar del, el volumen del paralelepípedo, vamos a hablar del volumen del tetraedro. El tetraedro que es como una pirámide aquí, ¿no? Una pirámide de base triangular. ¿Ya? Entonces, el tetraedro, imagínate, de esta figura que está acá, que teníamos, quédate con los tres vectores, U, W y V, quédate con los tres, pero quédate solo con triángulos, es decir, quédate con este triángulo, este triángulo, este. O sea, te quedas como un tetraedro, ¿no? Tiene 4 caras, tetraedro. Y cada cara es un triángulo. ¿Está bien? Entonces hay una relación que sale de la geometría que te dice que el volumen de ese tetraedro, de esa partecita, nada más, sería 1/6 del volumen de todo. El volumen del tetraedro es 1/6 del volumen del paralelo. ¿Ven? Eso es lo que dice. Aquí les están explicando por qué, ¿no? Igual están tus vectores, W, U y V, solamente que no se ha formado todo el paralelogramo, ¿ya? Bueno, ahí hacen una demostración, donde dice que el volumen de un tetraedro es la tercera parte del área de la base por la altura. Pero la base ya no es todo el paralelogramo, es solamente un triángulo. Entonces, por eso es que es la mitad, ¿sí? Y 1/3 por 1/2 es 1/6. Pero lo de acá no se guíen porque todavía proyección vamos a hacerlo mañana, ¿ya? ¿Todo claro? Entonces hagamos este ejemplo. Dice, hay el volumen del tetraedro. Lo primero, tetraedro. ¿Qué es tetraedro? Tetra, 4 caras, ¿no? Son 4 caras. Podríamos pensarlo como una pirámide de base triangular. Entonces, la idea sería, del tetraedro te encargas después. Tú primero calcula el volumen como si esos 3 vectores te generaran un paralelepípedo. Y después que calcules el producto mixto, aquí está el producto mixto, U.V por W, haces lo que hemos hecho, primero haces el producto cruz y luego haces el producto punto, ¿sí? Y aquí sale -1, dice. Ese sería el volumen, en valor absoluto, 1, del paralelepípedo. Pero el volumen del tetraedro es la sexta parte, o sea, será 1/6. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, miren
lo interesante que es todo esto, ¿no? O sea, a partir de los vectores puedo calcular áreas de triángulos, puedo calcular áreas de paralelogramos, puedo calcular volúmenes de paralelepípedos, volúmenes de tetraedros. Con vectores, nada más. ¿Qué operaciones están involucradas? Bueno, básicamente en todas aparece el producto cruz. Para el área de un paralelogramo es el producto cruz y el módulo. Para el área de un triángulo es la mitad de eso. Para el volumen de un paralelepípedo es un producto mixto, una cruz y un punto. Y después le tomo valor absoluto. Igual para el del tetraedro, solo que le tomo la sexta parte. ¿Sí? Por eso es que las operaciones entre vectores se definen de esa manera tan extraña, a veces, como la cruz se define de esa manera tan rara, pero las propiedades que generan son súper interesantes. ¿Ya? Y hay una última diapositiva en ese PPT que me gustaría mostrar. Ah, ya, tenemos un ejemplo más. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Antes de la última diapositiva. Dice, tienes tres vectores, ABC. Haya el producto mixto. Haya el volumen del paralelepípedo, el del prisma triangular y del tetraedro, que tienen los vectores A y B como base y C como arista lateral. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo más. Tienes tres. Vamos a hacer los cálculos. Dice que encontramos el producto mixto. Si quiero hallar el producto mixto, lo primero que tengo que hacer es el producto cruz, siempre. ¿Ya? Siempre tengo que hacer el producto cruz. Entonces, hago. ¿O quieren hacer propiedad distributiva? A ver, les voy a hacer esta pregunta que sería como una pregunta de examen, ¿no? Puedes distribuir ahí, puedes hacer uso de la propiedad distributiva y decir, ah, ya, pero ¿por qué quieres que haga la cruz primero? ¿Por qué no hago A punto B, A punto C y después hago la cruz? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer propiedad distributiva acá? Sergio dice que no. ¿Por qué no, Sergio? ¿Por qué no puedo distribuir A punto con B, A punto con C y después hago la cruz? ¿No existe esa propiedad ahí? ¿Se puede o no se puede? Mi pregunta es, A punto B por A punto C. ¿Existe eso o no? ¿No sabes? ¿Y los demás? Sergio ha dicho que no sabe, pero ¿y los demás se han quedado mudos? ¿Qué pasó? A ver, está Valeria, está Diego, está César. ¿Quién más está conectado? A ver, ¿quién más suele participar? Abril también. Guillermo. Ustedes que siempre participan y los que no participan nunca ya es momento, pues Cristian, Clara. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? John.
Luis Ángel, ¿qué dices? ¿Sí o no? ¿No existe? Clara dice que cree que no existe. Claro, ¿no? Muy bien, Gabriel. Entonces, mi pregunta ha sido la siguiente. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué quedaría? Quedaría lo siguiente, ¿no? Algo así como que A punto B, luego tendría A punto C, y esta es la operación que quedó al final. Y ustedes, como son personas con mucho criterio, dirán, pero no, ya no se puede. El producto punto te devuelve un número. Este devuelve un número. Y el producto cruz necesita dos vectores. Nunca puedes hacer eso. El producto cruz necesita vectores. Entonces, no existe la propiedad distributiva aquí. Jamás. Entonces, el producto mixto se tiene que hacer siempre primero el producto vectorial. Siempre el producto. No lo descompongas, no acomodes, no, jamás. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esto ya hemos dicho que se puede escribir así, ¿no? Como así cuando lo ponen entre corchetes es solamente una notación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Sería B por C, estos dos. Eso me escribe raíz de 3 menos 1, raíz de 3. O Sarros, los que saben la regla de Sarros hacen Sarros, no pasa nada. En su borrador, ¿ya? Segunda coordenada. 1 por 1 menos 0 por 1. 1, pero en el centro le cambias el signo. Si te sale negativo, lo vuelves positivo. Si te sale positivo, lo vuelves negativo. ¿Sí? Tercera coordenada. Está bien corta. 1 menos raíz de 3. ¿Todo bien? Este sería el producto cruz. Ahora tienes que hacer el producto punto. Entonces ahora tienes que hacer A punto bajo C. Este punto es 1 por raíz de 3 más 1 por menos 1 más 0 por este número. Queda raíz de 3 menos 1. ¿Está bien? Has hecho un producto mixto, pero ese producto mixto tiene una interpretación geométrica. ¿Qué representa el producto mixto? Representa el volumen de un paralelepípedo que se hubiera generado con los vectores A, B y C. O sea, si con estos tres tú construyes un paralelepípedo, lo que estás calculando es el volumen de ese paralelepípedo. ¿Qué hubiera pasado si me salía al revés? 1 menos raíz de 3. Sería negativo, ¿no? Si yo quiero decir que es el volumen, le coloco valor absoluto. Bien. Entonces regresemos, este es el problema. Hace el producto mixto. Dice, ¿cuál sería el volumen del paralelepípedo? Raíz de 3 menos 1. ¿Cuál sería el volumen del prisma triangular? La base seguiría siendo todo el paralelogramo, pero las caras serían triángulos. Acá teníamos una figura antes.
donde me habían dicho que la base era un triángulo. Si la base la convertías en el triángulo, el volumen sería un sexto. Pero si no consideras como base el triángulo, sino todo el paralelogramo de la base, sería el doble, ¿no? Por eso simplemente, para el volumen, lo que estarías haciendo sería tomar como todo el paralelogramo, ¿no? Tienes un tercer vector. ¿Prisma que le han puesto? Triángulo. ¿De acuerdo? Entonces solamente, o sea, en realidad, si tú quisieras reconstruir el paralelepípedo, necesitarías dos piezas como esta, ¿no? Esta y otra que encaje acá. De lo mismo, pero invertido. Entonces tienes el paralelepípedo completo, la pirámide, esa pirámide o tetraedro que hemos hecho, esta parte. Con el prisma triangular sería todo el paralelogramo de base y desde este vértice jalas las aristas. Sería la mitad. ¿Ya? Bueno. Y lo último es que si tú tienes que el producto mixto te sale 0, ¿qué cosa querría decir? Que el producto mixto salga 0. Dice, tienes 3 vectores de R3. Entonces, cuando los vectores son coplanares, sí, solo sí, el producto mixto es 0. O sea, es una proposición de ida y de vuelta. Dice, si tienes 3 vectores en un mismo plano y haces el producto mixto, te va a salir 0. O, cuando tengas que el producto mixto te sale 0, entonces los vectores son coplanares. No sé si eso queda claro. ¿Dudas? Pregunten. Si los vectores son coplanares, es decir, tú quieres construir un paralelepípedo, ¿ya? Pero si quieres construir un objeto en 3D, necesitas tener 3 vectores que no estén en el mismo plano. Imagínate que tú quieres construir un paralelepípedo. Aquí tienes uno, aquí tienes otro. Estamos haciendo por acá también. Con esos tres no son coplanares. ¿En qué sentido? Que los 3 vectores yo no los tengo dentro de un plano. Acá tengo mi paralelogramo y este va a permitir que yo pueda trasladar y construir mi paralelo, ¿no? El tercer vector tiene que salir de ese plano. ¿Qué hubiera pasado si el tercer vector, el tercero, lo tienes en el mismo plano? Y este no está acá, sino que tienes uno, y le digo de 15. No vas a poder construir una figura en 3D, porque ese vector está en el plano de U y de V. Si tú hicieras el producto mixto de los 3, cuando tú hagas el producto mixto, hemos dicho que el resultado en valor absoluto es el volumen de un paralelepípedo, donde esos 3 vectores son aristas. ¿Qué pasa si esto sale 0? ¿Qué significa? Esa es la pregunta. ¿Qué significa?
significa que ese volumen de ese paralelepípedo es 0. Pero ¿cómo un paralelepípedo puede tener volumen 0? ¿Qué debió pasar entonces? ¿Cómo un objeto en 3D va a tener volumen 0? Significa que en realidad no tienes un objeto en 3D, que esa tercera arista está plana. ¿De acuerdo? Entonces lo que te están diciendo es que si este producto mixto te da 0, dice sí y solo sí. Sí y solo sí. U, V y W están en un mismo plano. ¿Se entiende? Si están en un mismo plano, es decir, si esa tercera arista, en realidad, o sea, imagínate que tú tienes los 3 vectores en la pizarra, acá están los 3. Si tú levantas un poquito uno de ellos, ya estás cambiando de vector, ¿eh? Estás cambiando, porque estás cambiando su dirección, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes 3 vectores y haces el producto mixto, inventémonos algunos, ¿de acuerdo? Hace un ratito hemos hecho un cálculo, usemos 2 de ellos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, y B era el 1, raíz de 3 y 0, y C era el 1, 1, 1, nos salió que B por 6 era, no me equivoco, raíz de 3 menos 1 y 1 menos raíz de 3. ¿Está bien? En el problema anterior, sí, siempre vamos a trabajar en 3 dimensiones. No vamos a ir a 4, ni a 5, ¿sí? En 3. También puedes trabajar con vectores en 2, claro, en 2 también, solo que el producto cruz necesita de 3 componentes. ¿Ya? Pregunta Manuel. Les quería decir lo siguiente. Tú tienes el vector B, el vector C, y hace un ratito hicimos el producto cruz de los dos, para el ejemplo del tetraedro. ¿Ya? Denme un tercer vector que esté en este plano. Den un vector A que sea coplanar con B y C. Un vector que esté en el mismo plano que B y C. Que V por W me pregunta Dayan, y ahora te respondo un ratito ya, Dayan. Quiero que me den un ejemplo de un vector que esté en este mismo plano. Pero cuando tú tienes dos vectores, cuando tú tienes dos, con B y C tú construyes un paralelogramo, ¿no? ¿Está bien? Ya. Imagínate que ese paralelogramo lo extiendes indefinidamente. Eso quiere decir que ese paralelogramo vive en un plano. Ya, ese es el plano generado por B y C. Quiero que me den un ejemplo de un vector que vive en ese plano, un vector A. Vector este por acá. 2, 2, 1 raíz de 3, 0. A ver.
2, 2, 2. La clave para saber si son coplanares es que cuando hagas el producto punto, te dé 0. 2 por raíz de 3, más 2 por menos 1, más 2 por 1, más 2 menos raíz de 3. ¿Todo te da 0? ¿Sí, no? Bien, entonces este es 1. Otro ejemplo, dice Gabriel, 1 raíz de 3 y 0. A ver. 1 raíz de 3 y 0. ¿También sirve o no? La clave está en que cuando hagas el producto punto te dé 0. 1 por raíz de 3 más raíz de 3 por menos 1 más 0 por esto. ¿Todo te da 0? También da 0. Muy bien. Estos son ejemplos de vectores A, que son coplanares con B y C. Entonces, si te dicen, construye un paralelepípedo con este vector y con estos dos, construye un paralelepípedo con ese A, con ese B y con ese C, tú dices, no puedo. Porque son coplanares. Si son coplanares, no puedo generar un objeto en 3D. Uno de esos lo tendría que levantar, pero si lo levanto, ya no es el mismo vector. Cambia su dirección. ¿Se entiende? El 1, 1, 1, 1, 1, 1, creo que no. ¿Sí? No, también se cancela todo. Ajá, también el 1, 1, 1. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si el producto mixto te sale 0, significa que estos tres viven en el mismo plano. ¿Ya? Y estaba preguntándome hace un ratito en privado, Dayan, ¿y qué pasa si el producto cruz te sale 0? Si te sale eso. ¿Qué significa? Que U por V te salga el vector. Recuerden que esto te da un vector. ¿Qué significa? Que ese producto te dé el 0, el vector nulo. Si yo hubiera puesto aquí el producto punto, y aquí salga 0, el punto que te dé 0 quería decir que eran perpendiculares, ¿no? Pero ahora la pregunta que hace su compañera es, ¿y qué pasa si un producto cruz me da el vector nulo? ¿Significa algo o no? ¿O es una cuestión anecdótica nomás? ¿Te dice algo? El de este producto que de 0, ¿qué significa? ¿Qué significa? El resultado es el vector nulo, sí, pero ¿qué significa? Es decir, ¿qué pasa con estos dos? ¿Entre ellos pasa algo? Yo sé que el resultado es el vector nulo y por lo tanto es el vector que se ubica en el origen nomás, pero no es esa la pregunta, sino ¿qué relación habría entre U y V? ¿Pasa algo interesante o no? Serían contrarios si tú los sumas. Si cuando los sumas te da el vector nulo, entonces son vectores opuestos. Pero no estás sumando, estás haciendo el producto cruz. Entonces, bueno, les doy la propiedad para que la piensen, pero cuando tú tienes un producto cruz de dos vectores de R3 y el producto cruz te sale el vector nulo, ¿por qué estoy poniendo vector? Estoy poniendo vector porque el producto cruz me devuelve un vector. Cuando les hice la pregunta hace un rato para el producto mixto, les puse 0, no les puse la flechita, ¿no? ¿Por qué no les puse la flecha? Porque lo que te devuelve el producto punto es un número. ¿Sí?
Ahora les estoy preguntando, ¿qué significaría que el producto vectorial te devuelva el vector nulo? Y nadie se anima a decirme nada. Dirección contraria, que son perpendiculares. Podría ser que uno sea el vector nulo, puede ser ya. Imagínate que ninguno es el vector nulo. Por ejemplo, en este caso. Hagan esto. Haz esto. 1, 1, 1, por 2, 2. ¿Cuánto sale? Haz este producto. Con sábados, como quieras. Yo lo pongo así. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Por ejemplo. Por este menos 2 menos 2. Ahora este menos 2. Sale el vector nulo, y ninguno es el vector nulo. ¿Qué significa? Exactamente. Cuando tú tienes que un producto cruz te sale el vector nulo y ninguno de ellos es el vector cero, entonces la propiedad es que estos son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto ocurra, U es paralelo con el otro. Entonces, ustedes deberían, vamos a terminar haciendo esto ya, deberían tener un cuadradito así grande como una ficha con todos los resultados importantes, ¿ya? Vamos a hacerlo. Empecemos. Empecemos con el producto punto. A ver. Un punto U. 0. ¿Qué significa? Si tu producto punto te da el número 0, ¿qué son? ¿Cómo son U y V? Perpendiculares, ¿no? U perpendicular. ¿Qué pasa si son paralelos? ¿Se acuerdan que uno es múltiplo del otro? ¿Sí? Entonces, existirán al de uno y esta vez el otro. ¿De acuerdo? Paralelos. Pero ahora tenemos una manera adicional. Cuando son paralelos y están en la
Ya está. ¿Me escuchan ahora sí? A ver, ¿sí? Ya, bien. Estas cosas de la tecnología que uno no puede prever. De pronto está todo bien y se va la señal. Ya, pero ya está todo en orden. Estamos haciendo nuestro resumen, ¿no? Decíamos lo siguiente. Entonces, producto punto igual a 0 significa vectores perpendiculares. Eso te funciona en R2 y en R3, siempre. Luego teníamos que el producto, si eran paralelos, tú sabes que es porque hay un escalar que multiplicando a un vector te da el otro. Eso te funciona en R2 y en R3. Que el producto cruz, decíamos, aquí también, te dé el vector nulo, el producto cruz, significa que esos vectores eran paralelos. Es otra forma de saber si son paralelos. ¿De acuerdo? Solo que como el producto cruz se ha definido para vectores en 3 coordenadas, esa sería como una propiedad. Son paralelos y están en R3, entonces este producto te da el vector nulo. ¿Está bien? Eso es algo bien importante que hay que tenerlo presente. Que son nuestras propiedades. Y lo otro que tenemos, ya para terminar, son las fórmulas para la geometría. Entonces, para la geometría ya tenemos algunas fórmulas, ¿no? Cómo calcular áreas y volúmenes de ciertas figuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paralelogramo, ¿cómo haces para calcular el área? Bueno, para calcular el área, tú necesitarías 2 vectores asociados a 2 aristas consecutivas o 2 lados consecutivos. ¿Está bien? Entonces tú necesitarías un vector y otro vector. Y si tú quieres calcular el área, ¿qué es lo que hacías? Calculabas el producto cruz y tomabas el módulo. Entonces el área de ese paralelogramo es el módulo de este producto cruz. ¿Y esto? Ese es tu área del paralelogramo. Y si tú quisieras el área de un triángulo, imagínate que tú tienes un triángulo ABC. Y tú quieres calcular el área del triángulo. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que construir 2 vectores. Por ejemplo, este y este. Y tendrías que calcular el producto cruz. Y tomar su módulo. Pero si yo hago eso, estoy calculando el área del paralelogramo. Yo solo quiero la mitad. Y una pregunta interesante podría ser, pero ¿y si ese triángulo tiene vértices en R2? Porque el producto cruz necesita tener 3 coordenadas, ¿no? Pero ¿y si mi triángulo está en R2? Bueno, en R2 ustedes tienen muchas herramientas, porque eso lo han hecho con la parte primera del curso, ¿no? Si tú tienes en el plano 3 vértices y te piden el área de ese triángulo, tú tienes cómo, ¿no? Porque podrías decir, tengo una base, calculo la recta y calculo para la altura la distancia de un punto a una recta. El h, distancia punto recta. Ya está, base por altura, sobre 2. Pero si quieres usar vectores, a pesar de que estás en R2, también puedes. ¿Cómo? Te imaginas que estás en el plano z igual a 0. Es decir, si este fuera tu vértice, 2, menos 1, este vértice que fuera 3,3 y este vértice que sea 1,2, ¿sí? Tú podrías hacer uso de esto. ¿Qué haces? Dices, no pasa nada,
yo me imagino que ese es el plano XY y que hay una tercera coordenada y aquí le añado 0, 0, 0. 0, 0, 0, ya los tengo los puntos en el espacio. Y puedo calcular el área de ese triángulo haciendo esto. Y listo. ¿Está claro? Ajá. Una coordenada igual a 0, Cristian, eso es. La tercera. Porque es como que tú estuvieras así en el espacio. Es como que estás acá, ¿no? Yo tengo mis puntos acá. Tengo coordenadas, solo 2 coordenadas. Puedo añadirle una tercera. Y me imagino que estoy en este plano, XY, donde Z vale 0. ¿Está bien? Y todo funciona y lo puedes usar. Y lo último son los volúmenes, ¿no? Entonces estamos haciendo nuestro formulario, lo último sería el volumen. Entonces ya sabemos que cuando quiero volúmenes, el área del paralelogramo, el área del triángulo, todo esto. Y cuando quiero volúmenes, por ejemplo, tengo U, tengo V, tengo 3 vectores, y yo con esos 3 vectores puedo hacer varias cosas. Si no son coplanares, podría trasladarlo paralelo, este paralelo, y comienzo a trazar los paralelos al otro también. Y construyo un paralelepípedo. El volumen de la cajita sería el valor absoluto del producto mixto. No importa en qué orden haga las cosas, valor absoluto. ¿Sí? Si tú quieres considerar como base el paralelogramo, la base completa, y un punto más, y quieres el volumen de eso, entonces sería la mitad de este. Aquí tendrías tu U, V y W. Entonces el volumen sería la mitad del anterior. Pero si además tú quieres partir esto por la mitad, U, V y el W, ¿sí? Y ese sería el tetraedro. El volumen sería un sexto de todo. ¿Está bien? Y el último de todos sería que si este producto mixto te da 0, es porque U, V y W eran coplanares. Esa es como la síntesis de todo lo que hemos hecho. Entonces, con esos resultados y sabiendo hacer las operaciones, ustedes deberían poder resolver muchos problemas. Cada clase, desde la clase, si no me equivoco, 11, la 11, la 12, la 13, la 14, mañana vamos a hacer la 15, todas esas clases, al final, como siempre, tienen una lista chiquita de 5 preguntas, 5 o 6. Entonces, si ustedes quieren repasar, ¿sí?, hagan todos esos problemas de la lista de la clase 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Entonces, todos estos temas, más lo que hagamos mañana, todavía nos falta la clase de mañana, todo eso va a ser tema de la práctica del día lunes. Entonces, el día lunes tienen una práctica dirigida. Les vamos a enviar el archivo mañana o el viernes a más tardar para que empiecen a trabajar, ¿sí? El día lunes trabajan en grupos con sus JPs, haciendo preguntas, y luego nos envían el archivo. Como siempre, como han hecho en las otras dirigidas, la 1, la 2 y la 3.
Y el siguiente lunes, el lunes 25, ¿cómo estamos? 22, perdón, el lunes 22 de junio, nos tocaría la segunda calificada. Todo vectores, todo. ¿Ya? Entonces mañana ya no vamos a hablar de esto, vamos a hacer proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Qué cosa es eso? Bueno, es una fórmula más que vamos a dar para este caso. Cuando tú tengas un vector, tengas otro, y lo que tú quieres muchas veces es calcular el vector que resulta de proyectar, en este caso, V sobre U. Es decir, si tú buscaras como la sombra que hace V sobre U, la sombra, digamos, esto se llama la proyección de V sobre U. ¿De acuerdo? Se llama proyección ortogonal de un vector sobre otro. Y hay una fórmula, un poquito rara la fórmula, pero inofensiva. ¿De acuerdo? Entonces mañana vamos a hablar de eso, de la proyección ortogonal, y vamos a empezar a hablar de las rectas en R3. Hasta ahí será la práctica, del lunes y del otro lunes también. Guillermo me pregunta por las notas. Yo debo terminar hoy día de hacer todas las sumas de las 3 partes y todo eso, y mañana, máximo mañana, ya las van a tener, sus notas del parcial. ¿De acuerdo? Las notas, por si acaso, eso es algo importante que se los quiero decir, las notas que valen siempre van a ser las del campus virtual. En Paideia, a veces ustedes ven alguna nota por ahí, algunas no tienen nota. Lo que importa, la nota que va a entrar a su promedio, las únicas notas que importan son las del campus virtual. ¿Sí? La que figura ahí, no las de Paideia. Paideia es una plataforma que estamos usando para desarrollar las clases, para colocar los materiales, etc. Pero no se guíen de esas notas que están ahí. La nota que manda es la que está en el campus virtual. ¿Ya? Sí, la que aparece en PUC móvil, pero del campus virtual, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Puede ser de esa manera, el ABC con Sarros en lugar. Sí, tú puedes hacer como quieras, César. Lo importante es que lo hagas bien. ¿Ya? En el parcial más o menos, sí. Mejor que en la práctica, de hecho, porque en la práctica no sé por qué salieron tan mal. En la primera, se tienen que reivindicar en la segunda. Creo que este ha sido uno de los horarios que ha salido más bajo en la primera práctica. Me ha dado mucha pena. Pero bueno, espero que en el examen ya su promedio mejore y que en las otras prácticas también ya pues comiencen a destacar, ¿no? ¿Sí? Hay que estudiar más. Ya. Bien, no, yo he revisado todo el parcial. Todo el parcial lo he corregido yo. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces los dejo. Hay que practicar bastante. Dicen que estaban fuertes los problemitas de la primera práctica, pero en los otros horarios se han sacado promedios altísimos. Y eran los mismos problemas. ¿Sí? O es la profesora, puedo ser yo también, claro, puede ser mi culpa, o pueden ser ustedes, que no se han esforzado lo suficiente para la primera práctica. Pero todo tiene que cambiar de aquí en adelante. ¿Ya? Por favor. Muy bien, entonces los dejo y nos vemos mañana en la clase, ¿sí? Hasta luego.